Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que les vengo a mostrar la ciudad de Chambly. Es una ciudad que ya les hice una parte, que hay un fuerte francés que fue hecho como en los años 1600 más o menos, pero el resto de la ciudad es muy interesante, es muy antiguo y toda la cosa, así que hoy me atreví a venirme para acá. Les quiero mostrar esto, espero lo disfruten conmigo. Hay una parte, pues está el fuerte realmente, y al lado del fuerte hay una parte donde están las casas antiguas y todo, de los comandantes, de los soldados y todo ahí cuando estuvieron protegiendo eso, hasta la guerra de 1812, que fue cuando se agarraron con Estados Unidos y todo, así que espero se disfruten, le queden, y vamos a dar después una vueltica como por la ciudad como tal. Así que no sé qué tan largo vaya a quedar y todo, pero es bien interesante. Van a dar cuenta de unas casas súper bacanas y mucha historia franco y inglesa también. Así que ahí nos vemos, chao pues. Bueno, y miren pues, aquí vamos a empezar en esta calle principal, que es del viejo Chambly. Vean dónde está el fuerte, que ya les hice un video. Ese es el fuerte de Chambly. Eso está construido por los franceses en el año 1600, y las casas que vamos a visitar están como al lado. Miren, todo esto está al lado, que son casas antiguas. Hay unas que están renovadas y todo, pero eran pues de los comandantes y todo franceses. Esto después lo perdieron con los ingleses y toda la cosa, pero bueno, ahí les explicaré. Si han visto el video de Quebec City, ahí se dan cuenta de toda la historia. Miren, tan bacano el letrerito y todo. Es el Parque de los Rápidos. Se llama la calle de Richelieu, que esa es la que vamos a ver. Y el fuerte que está a la mano derecha, este es el fuerte. Y vean que aquí se alcanza a ver un poquito. Ahorita le damos una vueltica. Vean que está nevando, así que sacar el dron no vale la pena porque no se ve nada. Pero empecemos pues. Miren pues, para que se ubiquen, allí está el fuerte de Chambly. Vean el río, cómo anda un poquito, aunque está bastante congelado. Y vamos a ver la primera casa. Esta primera casa era la casa de los centinelas, o sea, de los guardias. Esto fue construido en 1814. Aquí era donde se quedaban los soldados británicos ya, porque los franceses ya los habían sacado. En 1755 pierden. Entonces mire lo bacano que vamos a ver esto. No, está chéverísimo. Una belleza de casita, ¿cierto? Les cuento que la nieve está súper alta por aquí, casi me caigo ahorita. Vean cómo está la parte de atrás de la casa. Y vean el fuerte, lo cerca que queda del fuerte. Me imagino que para descansar un poquito y cambiar. Esta sería nuestra segunda casa, que es la casa du Charme. Lo hicieron para la infantería en 1815. 900 soldados cabían aquí, imagínense. Y le daban la vuelta. Claro que esto era más grande, supuestamente veo los planos aquí. Imagínense que en esta casa, en la Primera Guerra Mundial, todavía hacían sillas para los caballos en la Primera Guerra Mundial. Increíble, ¿cierto? Qué historia, ¿cierto? Esta es nuestra próxima casa, al lado de la que acabamos de ver. Pero esta sí no tiene letrerito ni nada enfrente, así que debe ser una casa completamente nueva. Vean las dos entradas, los parqueaderos y toda la cosa en la calle principal de Richelieu, que esa es la calle principal del viejo Chambly. Esta sería la segunda también. Lo mismo que les dije ahorita, no tiene letrero, entonces me imagino que es una casa más vieja. Se ve que es una casa más vieja por la madera y por toda la cosa, pero igual no es una casa histórica, digámoslo así. Pero igual está muy bonita. Miren la parte de atrás, el muro de madera y de piedra, perdón. Así que muy chévere. Bueno, esta es la casa del comandante, hecha en 1814 para los servicios del comisario. Así que esta sí tienen que ver, miren qué bonita. Y tiene los cañones y todo ahí enfrente todavía. También se pueden dar cuenta cómo son hechas en piedra, ¿no? En ese entonces era mucho utilizado la piedra, súper sólido y todo para los ataques. Por eso era. Obviamente que esas ventanas así no eran, pero pues simplemente la estructura de la casa como tal. Esta es la siguiente casa al lado. Como se pueden dar cuenta,
le han hecho algo como de piedra realmente, pero es esa piedra de mentiras. Tiene un parqueadero, un garaje súper moderno, así que esta no tiene letrerito enfrente, pero igual es bien bonita. Igual se la muestro para que conozcan conmigo y se den cuenta de todo esto. Muy bacana, ¿sí o no? Wow. Nuestra siguiente casa es la panadería, la boulangerie. Al principio fue hecha para parte de los soldados, pero muy temprano, en 1839, se convirtió en la panadería de aquí. ¿Cómo era importante el pan antes? El trigo sí era de verdad, así que el gluten y todo eso, no teníamos ningún problema con nada de eso. ¿Cómo han cambiado las cosas con el cambio genético de las semillas? Acuérdense que justo detrás de esto está el río, ¿no? Todo esto está justo al lado del río, todo camina por el lado del río. Esta es nuestra próxima casa. En esta próxima casa no hay letrero, o sea que no debe ser histórica, pero pues está justo al lado de la que acabamos de ver, que se den una idea. Pero pues aquí se las muestro ahí de pasadoncito para que vean de qué tiene cara esta calle. Vean tan bonito el letrero de nuestra próxima casa, y se ve que es bastante importante porque tiene un letrero ahí como en bronce. Bueno, no sé si se alcanza a ver o no, pero esta es la casa de Salaberry, que era un coronel que en la guerra de 1812 ayudó con los indios. Ya los indios eran aliados a los ingleses a expulsar los americanos, los gringos, que en 1812 nos atacaron aquí en Canadá. Así que fue 2 veces que trataron de apoderarse de Canadá, pero no pudieron, y hoy en día Trump todavía quiere apoderarse. Pero bueno, eso es otro cuento. Construida en 1815 para él. Miren otra vez la casa realmente de piedra y todo, muy bacana. Aquí está el otro letrero más antiguo y hablan del Manoir de Salaberry. El Manoir es un castillo más chiquito. Hagan de cuenta que es un castillo más chiquito. Esa palabra no la tenemos en español. Y dice pues que comienzan en 1814 con piedra, cela y todo. Y miren tan chévere. La misma casa de la que estamos hablando ahorita. Lo que pasa es que está este letrero y está el otro realmente como en bronce ahí, ya del país como tal, o sea, de Canadá. Y esto es como la parte de Quebec, que es la provincia, ¿no? el departamento en que está esto. Y miren que el río está atrás, como les decía ahorita, realmente está atrás todavía. ¿Cómo la ven? Pues chévere, ¿sí o qué? ¡Wow! Miren pues, para que se ubiquen, esta es la casa que acabamos de ver. Miren tan chévere la parte de atrás, la entradita por la parte de atrás y todo. Miren el río donde está. Y esta otra casa que no tiene letrero, no le veo el letrero enfrente. Miren que son casas ya, aquí ya han hecho mucho más modernas. Esto ya es nuevo pues realmente, pero esta callecita es muy cotizada, por eso les quería mostrar. Y sigamos pues a ver cómo nos va. Entonces mire la casa de Salaberry que vemos ahorita, el garaje realmente que está ahí pues, la casa que están vendiendo si la quieren comprar, veanla, aquí está, se llama Grupo AOG. Y miren esta casa de enfrente también, qué bonita, ¿cierto? Muy bien hechas, definitivamente cuando uno ya tiene tiempo de construir. Wow, y la plata, vean cómo les queda bonito. Y miren el garaje aparte y todo. Muy chévere. Y el río atrás, si ven el río, lo que les decía ahorita, muy chévere. Linda esa casa, muy linda. Bueno, esta sería nuestra próxima. Se ve bastante antigua también, porque miren las ventanas y todo dobles y todo con madera en el medio. Eso ya no se usa aquí. Y miren también la casa de enfrente, la que acabamos de ver, pero miren la casa de enfrente más alejadita, muy bonita, con sus rejas que le da un poquito de privacidad y toda la cosa, y muy chévere. Y la que les acabo de mostrar ahorita al principio, miren esa parte de arriba, como salen las ventanas, ahí esas piezas tienen como el techo oblicuo, es bien chistoso. Ahora tiene un poquito de Navidad ahí, pero pues ¿quién se pone a quitar esa Navidad ahorita como a menos 20 grados? No, papá. Hoy estamos a menos 18 grados aquí donde estamos hablando paja. Así que compartan el video pues. Estamos sufriendo aquí para mostrarles todo esto.
el Manoir Etel de Rubil. Bueno, les cuento que este es de un señor que vivió de 1748 a 1817, que fue diputado de esta región. Vean otra vez la casa con piedra y toda la cosa, muy bonita. Fue hecha en 1803. Miren las ventanas, eso sí es verdad todavía. Miren ese, como ese granito de esa piedra que le colocaban alrededor de las ventanas para que no se hundieran las ventanas y siguieran pudiendo abrirlas y todo. Y miren cómo es la historia. A este señor lo cogieron en la guerra de 1812 que les acabo de contar. Los americanos lo cogieron preso. Y ahí miren que era el abuelo del señor Savary, el coronel ese que ayudó en la guerra. Imagínense, era el abuelo de él. Increíble cómo es la historia, ¿cierto? Todo viene de alguna parte definitivamente. Así que hay que agradecer a los abuelos y a las tatarabuelas y todo eso, porque si no, nunca hubiéramos existido nosotros. Miren esta casa tan bonita también. No tiene nada de letrero, o sea que es una casa realmente como nueva, pero me imagino que por el estilo y por la arquitectura la han guardado de la misma manera, ¿no? La pueden construir, pero tienen que guardar algo de la lógica de la arquitectura aquí. Ya hemos caminado bastante, ya vamos a terminar esto. Bien interesante nuestra próxima casa, se llama el estudio Cullen, que el señor que vivía aquí se llamaba Maurice Cullen, como yo. Tenía un estudio aparte donde hacía vidrio, realmente lo que más hacía era vidrio, hacía algo de pintura, pero más que todo vidrio. Y ahí era, aparte de la casa, miren, ahí vivía con su familia y toda la cosa, pero me imagino que la mujer no lo dejaba trabajar ahí con el vidrio, lo regañaba porque era muy cochino. No. Pero así es, imagínense. Y entonces esto lo han guardado como patrimonio. Wow, cómo es la vida, ¿cierto? Miren la casita tan bonita al lado también. También hablan de la chimenea, que la chimenea es original y que viene desde el sótano para calentar la casa. Así calentaban los castillos. ¿Ustedes sí saben eso? Que los castillos eran húmedos y fríos y así les tocaba calentarlo. Fue la única manera que medio les resultó, pero pues se llenaba de humo y todas las piezas. Así que vean, pues que aprendemos todos un poquito. Ahí tiene una pintura en toda la entrada, me imagino para conmemorar pues su vida y toda la cosa, porque esto ya son casas privadas, ¿no? Y vean el río atrás tan chévere como va corriendo y todo. Y justo enfrente de la casita, miren esta otra que han tratado de hacer como un castillo. Miren esa parte redonda y todo, completamente abierta, o sea, no tiene reja ni nada. Y son pues que ya son más casas mucho más modernas, ¿no? Realmente. Miren el río tan bacano ahí. Oh, muy bacano estas casitas. Miren ahí, una tarde de verano, uno tomándose un café o desayunando ahí, justo al lado del río. Qué bonito, ¿cierto? Ahí les muestro la última cosa aquí y ya seguimos nuestro camino para la parte del centro y un poquito donde está pues la parte más antigua realmente, ya cuando se vive en la ciudad un poquito. Vean para que vean mejor, ahí está la del castillo que les mostré ahorita y esta es la parte de enfrente. Muy bonita, ¿ah? Muy bonita toda esta parte, ¿ah? Y llegamos a los rápidos de Richelieu. Gente muy importante en aquel tiempo, pero aquí les cuentan un poquito de la historia de la ciudad, cómo se desarrolló y todo. Miren que empiezan con los molinos de harina en 1782, que de eso, si van a ver el video de Terrebonne, hay una isla completa de puros molinos. Eso es increíble. Ahí empezaron a utilizar la fuerza hidráulica, no como para hacer energía, pero sí para hacer mover los molinos. Está el trigo y los otros granos, que como esto es tan plano por aquí, pueden construir muchísimas otras cosas. Está la lana también en 1851, y aquí hacían pues la ropa y todo para mandar a Inglaterra, ¿no? Está la parte de la energía también, que empezaron a hacerlo. Está el manual señoral, que se me imagino que ya se lo mostré en parte de ahí, súper chévere. Y está hasta el algodón, imagínense eso, 1842.
Y de repeso, como había tanta madera y todo, empieza el comercio de la madera en el año 1800 para hacer todas estas casas, para todo esto, inclusive se exportaba para Estados Unidos y todo. Y aquí por eso hicieron un canal que les voy a mostrar ahorita, el canal de Richelieu, que es súper chévere. Es un complejo del Parque Nacionales de Canadá, por su importancia, obviamente, y todavía hoy es funcional, ¿verdad? Para que vean pues. Miren la parte de la energía. En 1896 ya tenían aquí energía. Acuerden que en las cataratas del Niágara también es una de las primeras hidroeléctricas en Canadá. Y ahí viene quién estaba ahí, el señor Tesla. Vean este parquecito antes de llegar a lo que les quiero mostrar. Miren, con sillitas y todo aquí en el verano. En el otoño todavía se puede hasta acostarse, miren, todo es gratis y todo el mundo lo cuida, que es lo mejor de todo, ¿entienden? No hay basura, no hay nada, qué chévere, man. Tenemos que cuidar nuestras cosas también. Vean qué cosa tan bacana aquí, vean, tranquilitos ahí, vean, wow. Miren aquí, vean, sentadito ahí, calmadito, con un café, con una cerveza bien fría, con lo que quieran. Sea en el verano, en el invierno, hasta en el invierno, con un cafecito bien bacano por un rato, viendo el río andar ahí. Y si está cogida esa otra silla, miren que aquí hay otra para que vengan a tomar la misma cervecita. No, de verdad que sí, bacano, ¿sí o qué? Todo eso al servicio de la comunidad, eso me encanta a mí. Y que todo el mundo lo cuida, así que para todo el mundo hay y todo. Muy bacano. Y no es que los quiera molestar, pero aquí tienen otra sillita todavía para que sigan tomándose la cervecita. Ya la tercera va a estar borrachos. Bueno, y ahora sí en serio, esta es la parte que les quería mostrar. Es una parte de una represita, digámoslo así. En muchos ríos de Montreal, de Canadá y todo, hay esto. ¿Ya se imaginan por qué o no? Son pequeñas represas hechas por ellos. Si han visto el video de Terrebonne, también hay una grandísima ahí en la ciudad. Vean cómo se va congelando el agua en las partes que el agua no puede correr mucho. ¿Sí ven? Pero el otro, el agua que corre bastante, está helada, pero no se alcanza a congelar. ¿Ves? Van los hielitos que van andando. Pero todo esto es para decirles que en el invierno se congela mucho y hay mucha acumulación de agua. Entonces cuando empieza a hacer calor, ese hielo se empieza a derretir. Y si no hubiera de esto, se inundarían todas las ciudades de para abajo. Entonces las suben un poquito y controlan un poquito el flujo. De esa manera, para que las ciudades y los municipios y todo eso no se hundan en agua. Así que por eso es que hay tantos por todo lado. Vean ese bloque de hielo tan grande ahí. Todo eso por ahí es agua. Vamos a ver, me meto un ratico ahí. Bueno, ya por aquí paro porque me enterré. Pero les quería mostrar. Miren ese bloque de hielo. Eso tiene por unos 30 centímetros. Eso ahí. Por eso es que no puede patinar en los lagos y todo. Que eso se congela sólido. Y si ven ahí toda como el muro de eso de contención. Entonces tiene una cosa que sube y baja. Entonces controla un poquito el flujo. Y para allá atrás estaría el fuerte que lo vimos ahorita, ¿no? Para allá atrás estaría el fuerte. Entonces todo esto ya es el río, pues, y toda la cosa. Miren pues que en todos estos sitios hay baños, hay cosas para tomar agua y todo. Obviamente que en este momento todo eso está cerrado, porque si lo dejan abierto se congela y se explotan las tuberías. Entonces eso tienen una llave que todo eso tiene que tener 6 metros de profundidad. Entonces ahí lo cierran y por eso es que no se explotan las tuberías. Bacanísimo, ¿sí o no? Miren la diferencia tan grande en lo que está estancado aquí y a lo que está bajando al otro lado. Como aquí les toca mermarle a la velocidad del agua. Miren cómo se congela eso en un momentico. Increíble, ¿cierto? Y ahí está, miren, ahí está el principio de la cascada que les estaba mostrando del otro lado, que es muy bonito. Ahí está.
Y justo enfrente de la cascada, miren estas casas tan... Estos serían como casas coloniales para nosotros. Estas casas son hechas en los años 1700, 1800. Entonces tienen que pensar de esa manera, ¿no? En Sudamérica y todo eso, los españoles llegaron mucho más temprano. Llegaron a 1492, en 1500 y pico. Ya estaban haciendo pueblos y casas y todo. Así que son mucho más antiguas de estas. Pero miren cómo se ve esto. Bueno, espero les haya gustado el videito. Les cuento que se me hizo más largo de lo que pensaba, así que les voy a hacer una segunda parte donde hay un canal y todo que es patrimonio nacional y toda la cosa. Pero espero les haya gustado espero les haya gustado el riecito, los rápidos y toda la historia, ¿no? En general de estas ciudades que se vuelven importantes. Así que ahí nos vemos en el próximo capítulo, no se lo pierdan. Chao, chao.